Donald Trump asegura que acabará con la guerra en Ucrania en cuestión de 24 horas. Esa es una de sus promesas en la campaña electoral con la que quiere volver a la Casa Blanca en las próximas elecciones de Estados Unidos. Su sintonía con Vladimir Putin y sus reservas a seguir apoyando financiera y económicamente a Ucrania frente a la invasión rusa apuntan a que una segunda presidencia de Trump traerá consigo cambios profundos en el campo de batalla ucraniano. ¿Cuáles son los planes de Trump para poner fin a la guerra? ¿Se verá Ucrania obligada a aceptar las condiciones de Kremlin? ¿Qué consecuencias tendría todo ello para el orden de seguridad europeo? Se lo explicamos en DW Analiza. Lo mejor para Ucrania, Estados Unidos y el mundo sería buscar un alto el fuego y negociar un acuerdo de paz con Rusia. Esta cita está extraída de un informe publicado el pasado abril por el America First Policy Institute, un think tank cercano al expresidente Donald Trump. Sus autores son Keith Kellogg y Fred Fleiss. El primero fue asesor de seguridad nacional del primer gobierno de Trump. El segundo trabajó para la CIA y fue directivo del Consejo de Seguridad Nacional durante la presidencia de Trump. Tanto Kellogg como Fleiss trabajan en este instituto de política trumpista y en principio buscan darle cuerpo a una doctrina que no necesariamente es fácil de definir. Se le dice populismo nacionalista, como dicen los académicos aquí, pero en realidad están buscando darle cuerpo a una ideología que desgraciadamente no tiene un ideario concreto, sino que depende mucho de los caprichos del expresidente Trump. Su informe deja entrever cuál sería la estrategia del candidato presidencial republicano respecto a la guerra en Ucrania en caso de volver a la Casa Blanca tras las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Kellogg y Fleiss consideran que el gobierno de Joe Biden ha usado el conflicto de Ucrania como una guerra proxy para dañar a Rusia, en lugar de ayudar a Ucrania a ganar. Por ello, creen que la administración Biden no ha hecho nada para promover un alto el fuego y un acuerdo de paz. Para presentar qué tipo de paz podría proponer Trump para Ucrania, los autores asumen una visión proyectada por el exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger en la primavera de 2023 en una entrevista con la revista The Economist. Tanto Rusia como Ucrania deberían hacer concesiones territoriales para llegar a un acuerdo, según la visión de Kissinger. Ello significa implícitamente una fragmentación de Ucrania, que tendría que renunciar a recuperar sus fronteras soberanas de 1991, cuando obtuvo la independencia de la Unión Soviética a cambio de obtener la paz con Rusia. Hemos preguntado a varios analistas si este plan es verosímil y si podría funcionar. Escuchemos sus respuestas. A día de hoy es un escenario absolutamente inverosímil, puesto que las posiciones están todavía en ese punto de maximalismo que por parte de Ucrania demanda la retirada de todas las tropas rusas de su propio territorio y por parte de Rusia demanda el reconocimiento por parte de Ucrania de renunciar a entrar en la OTAN y por otro lado a aceptar que los 4 oblasts que Moscú se ha anexionado pasarían a formar parte del territorio ruso. Yes, that this is a plausible scenario. Trump has said repeatedly that he wants to end the war quickly. What does that mean in translation? 24 hours is a figure of speech, but in translation that means a quick deal that is based on, compromises with Russia. Of course it can have and will have an effect, but the question is what sort of an effect will it have? We know, it will entail compromises with Russia. Russia will only be willing to negotiate if such a deal meets its core demands. And at the minimum, that would involve basically recognizes the provinces in Ukraine which Russia has illegally occupied and annexed. Ich denke aber, dass sich Donald Trump das sehr einfach vorstellt. Das ist ja immer so sein Glaube daran, dass er ein guter Dealmaker ist, dass er diese vermeintliche Fähigkeit, die er da besitzt, dass er die auch in der internationalen Politik benutzen kann oder einsetzen kann und dass es dann funktioniert. Aber meine Befürchtung wäre, dass er relativ schnell sehr frustriert herausgehen könnte, wenn er dann merkt, dass das einfach nicht funktioniert, weil die Sache einfach viel komplizierter ist. El frente de guerra en Ucrania lleva meses estancado. Las diferentes ofensivas lanzadas por el gobierno de Volodymyr Zelensky no han tenido éxito. La guerra se adentra así en una fase de desgaste en la que Rusia tiene ventaja.
Desde el intento fallido de cambio de régimen por la fuerza iniciado con la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, las tropas del Kremlin han conseguido establecer un amplio territorio tapón en el sureste del país. Las contraofensivas anunciadas por Kiev se concentran en las regiones de Jersón y Zaporilla, donde el frente apenas se mueve. Durante los últimos días, además, Rusia ha recrudecido los bombardeos contra posiciones ucranianas tanto en el frente como en la retaguardia. Con este panorama, una retirada parcial o total del apoyo militar y financiero estadounidense a Ucrania, como plantea el entorno de Trump, tendría efectos demoledores para la capacidad defensiva de Kiev. Si tenemos en cuenta que Rusia tiene una superioridad demográfica, industrial, económica y militar por encima de las capacidades que tenga Ucrania, debemos entender que Ucrania depende vitalmente de la ayuda económica y militar que le prestan los aliados occidentales, y Estados Unidos es el primero de ellos. Luego, cualquier retirada que Washington decida, sea parcial o total, tendría unos efectos devastadores en la capacidad de defensa de Ucrania, lo cual pondría en gravísimo aprieto a Ucrania, puesto que, ya digo, ahora mismo no tiene ni capacidad para movilizar efectivos militares y enviarlos al frente, no tiene capacidad industrial para poder estar a la altura del reto que le plantea la invasión rusa, y desde ese punto de vista el paso del tiempo jugaría de manera inexorable a favor de Moscú. Si Trump vuelve a la Casa Blanca y el escenario proyectado por el think tank America First Policy Institute se acaba cumpliendo, ¿tendría realmente el gobierno de Zelensky alternativa a sentarse a negociar con Putin y aceptar una renuncia a parte de su territorio? They always have an alternative. Whether such an alternative leads to good outcomes for Ukraine, is a different question. I think, again, we need to go back and think about, what such a deal would mean for Ukraine. And, it would probably mean a temporary ceasefire that will not last, but that would rather give Putin time to rearm and continue the offensive, unless such a ceasefire was accompanied by massive arming of Ukraine in order to establish such a balance of military forces to deter further Russian offensive, such a deal would simply be some sort of a pause for Putin to buy time to rearm and continue. So then the question is, what will the Europeans do meanwhile? It's hard to imagine that they would give more weapons to Ukraine that they are already providing now, which is not proving sufficient. Con una OTAN en horas bajas, divisiones internas dentro de la Unión Europea respecto a Ucrania y una dependencia de Estados Unidos para garantizar su defensa, no parece que la pregunta solo sea si los Estados europeos occidentales tendrían voluntad política para equilibrar una retirada militar estadounidense de Ucrania. La pregunta también sería si tendrían la capacidad necesaria para ello. Das ist die ganz entscheidende Frage, ne? Ich befürchte, dass das im Moment noch nicht der Fall ist, weil es auch Versäumnisse gab seit 2022, das muss man, glaube ich, auch so sehen. Und dass Deutschland und andere Europäer auch dringend jetzt daran arbeiten müssen, um für diesen Fall tatsächlich vorbereitet zu sein, weil die Ergebnisse oder die Ereignisse der letzten Jahre eben auch zeigen, dass man einfach gut beraten ist, sich auf den schlimmsten Fall vorzubereiten. Auch das bedeutet, wieder selbst fähig zu sein, sich selbst in umfassendem Maße selbst zu verteidigen und gleichzeitig imstande sein, die Ukraine effektiv zu unterstützen und auch. La OTAN se define como la alianza militar más exitosa de la historia de la humanidad. Desde su fundación en 1949, con una unión de 12 estados a ambos lados del Atlántico encabezados por Estados Unidos, la OTAN ha protagonizado 5 oleadas de ampliaciones. Durante la Guerra Fría, en Europa Occidental, Grecia y Turquía, y tras el hundimiento de la Unión Soviética en Europa Oriental y los 3 estados bálticos. La invasión rusa de Ucrania empujó finalmente a Suecia y Finlandia, 2 estados tradicionalmente neutrales, a pedir la adhesión al bloque militar. Pero la OTAN atraviesa sus horas más bajas. Ya antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania, el presidente francés Emmanuel Macron dijo literalmente que la alianza estaba en estado de muerte cerebral. Luego vinieron las declaraciones de Trump, poniendo en duda la permanencia de Estados Unidos en la OTAN. Y actualmente Víctor Orbán escenifica la mayor brecha de la alianza militar. Como presidente de turno de la Unión Europea, el primer ministro húngaro ha visitado al presidente ruso Vladimir Putin, al chino Xi Jinping y al expresidente Trump.
El lema de la presidencia húngara de la UE, Make Europe Great Again, en español, Hagamos Europa grande de nuevo, evidencia la sintonía entre Trump y Orbán. Todo ello, sumado a la invasión rusa de Ucrania, apunta a que el orden de seguridad europeo, nacido tras la Guerra Fría, está llegando a su fin, para dar paso a uno nuevo con muchas cuestiones por resolver. A día de hoy, el orden de seguridad continental en Europa está absolutamente desequilibrado. Y está desequilibrado por responsabilidades acumuladas, desde luego por parte de Rusia. Vladimir Putin es el que ha violado el derecho internacional invadiendo militarmente un país soberano, pero también hay responsabilidades acumuladas en el bando occidental, sobre todo por parte de Estados Unidos, cuando ha ido asediando cada vez más a Rusia en la medida en la que ha ido ampliando las rotaciones militares en países vecinos a Rusia, ha desplegado parte del escudo antimisiles ante las narices de Rusia, ha eliminado acuerdos que mantenían un cierto equilibrio en el continente europeo y, en definitiva, lo que entendemos es que hay una responsabilidad también por parte de Estados Unidos en crear una situación que le ha llevado a Rusia a sentirse vulnerable y amenazado en sus intereses legítimos de seguridad. La presencia militar estadounidense en Europa y el desenlace de la guerra de Ucrania serán claves para el nuevo orden de seguridad que nace en el viejo continente. La posible retirada de Estados Unidos de la OTAN, puesta por Trump sobre la mesa, parece más un órdago que una posibilidad real. La opinión en general sobre la OTAN aquí en Washington y en general, en Estados Unidos es muy alta. Casi 70% de los estadounidenses consideran que la OTAN es esencial para la defensa conjunta de Estados Unidos y sus aliados. Y sin embargo, la idea de que Estados Unidos pudiera retirarse de la OTAN, que es una cuestión que ha estado en la mente de Trump desde su primera aparición en la Casa Blanca en 2017, es algo que sí ronda como una posibilidad y que pudiera tener apoyo como bien se menciona, entre las partes más duras del trumpismo. Si Trump vuelve a la presidencia, los contrapesos internos de la mayor potencia del planeta, como por ejemplo el Congreso, serán claves para condicionar la estrategia internacional de una figura política explosiva e impredecible. El futuro de Ucrania también se juega en las urnas de Estados Unidos.